Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, quisiera que comenzáramos esta lectura agradeciendo todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te colocaré un like, manito arriba y un corazoncito para que sepas que sí estoy orando por ti. Bueno, vamos a comenzar esta lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido y mi querida Géminis. Te dicen, escribir es tu fuerza, es tu fortaleza. Todo aquello que no puedas expresarlo con palabras, escríbete una cartita muy inspiradora, poniéndole el sentimiento ahí de amor, de alegría, de rabia, de lo que tú quieras. Luego la rompe, la quemas y esa ceniza las echas fuera y verás que eso sale de tu vida. Aparte de todo, Madre Tierra te invita a visitarla. Ve al mar, al río, al bosque. Y si dices no puedo ir, bueno, te tengo una noticia que estamos en Madre Tierra. Respira, haz unos ejercicios de respiración, cuida a tu mascota si la tienes, cuida una plantita. Bueno, algo que te conecte y que te haga consciente de la Madre Tierra. Bueno, ahora vamos con las lecturas para economía, para solteritos y también para mis parejitas, para el amor que siempre está presente en nuestras vidas. Vamos a comenzar la lectura con el dinero, economía, estudio o trabajo. Podría aplicar para cualquiera de esas situaciones. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. De esa manera nos apoyas para seguir. Muchísimas gracias a las personas que comentan y que apoyan. Bueno, con respecto al dinero, hay cierta situación legal que tú tienes que solventar en estos días, que tienes que atravesarla. Te dicen las cartas que te asesores muy bien y que la decisión que tomes sea algo relacionado, o sea, con la cabeza, ya, que lo tomes con la cabeza, que no lo tomes con el corazón. Porque mira, tal vez te podrías estar desilusionando de ciertas situaciones, personas que no van a estar de acuerdo con la decisión que tú vas a tomar. Pero a la larga, mira, que sea la mejor decisión para ti, para las personas que te rodean, que no dañes a nadie y que no te dañes a ti mismo, a ti misma. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que comienzas a realizar tus sueños, tus deseos, tus proyectos, todo aquello que tú has anhelado. Lo que sí me dicen es que cuides mucho tu salud emocional y que te dediques más tiempo para ti, que no todo puede ser trabajo o estudio. Bueno, cualquier situación grave, seria o leve que tú estés presentando, problema de dificultad, vas a estar a salvo de naufragios. ¿Listo? Tal vez lo que tú estás ganando en este momento no es aquello que tú siempre has soñado, pero te dicen tus guías espirituales, vamos adelante, sigue trabajando, sigue luchando por tus sueños y verás que más temprano que tarde lo vas a conseguir. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver, quiero que pienses en esa situación que estás viviendo tú ahora, porque ya mismo tus guías espirituales te lo van a responder. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas en este día de hoy. Mucho cuidado con tal vez irte a involucrar con personas que no te van a aconsejar también, que tal vez te puedan llevar a involucrarte a ti, a situaciones o a negocios o a, no sé, actividades que no te van a convenir absolutamente para nada, para nada. Eres una persona con mucha suerte para el dinero, muy apasionado, muy apasionada para realizar tus negocios, tus cosas y tienes muchísima suerte definitivamente. Cierta situación relacionada con una pérdida de un dinero va a tener un buen desenlace para ti definitivamente. Mira, ten más presente o ten más cuidado con tu salud emocional. Listo, tal vez las cosas no se van a ver muy claras en determinado momento con respecto a un amor del pasado que te va a causar cierta tristeza y ansiedad, pero te dicen las cartas, vamos adelante, sigue adelante, confía muchísimo más en ti, ve la vida de un color no tan gris, listo, que toda tormenta está precedida por
por un buen tiempo, ¿ya? Y viceversa también. Para que haya lo uno, tiene que haber definitivamente lo otro. Si tú te dices, bueno, ¿por qué es que me pasan tanto estas cosas? ¿Por qué me sucede tanto? Te invito a cultivar más tu vida espiritual. Te invito a llevar una vida de más meditación, de observar más las cosas, de no tan a la carrera, de no tan concentrado, concentrada en los avatares de la vida, sino que detente un momento y mira qué es lo que estás haciendo con tu vida en realidad en este preciso instante. ¿Listo? Mira, hay personas que te van a querer confundir hablando, diciendo cosas, hablándote tal vez con lenguaje que tal vez tú no puedas entender y que te puedan querer apabullar. Mira la letra pequeña detrás de lo que te dicen y detrás de lo que lees, ¿ya? Que no todo es cierto, no todo es verdad. En este mundo no hay nada absoluto a menos que sea el amor, ¿ya? Es lo único absoluto, ¿listo? Bueno, ahora vamos con mis parejitas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. ¿Listo? Vamos a pensar, piensa en esa situación que tú estás viviendo ahora con ese personaje y las cartitas ya mismo te lo van a responder. Existe mucha confianza de tu parte con respecto a esta persona con la cual tú estás involucrado emocionalmente en este preciso momento. Tal vez no te respondió de la mejor manera como tú lo esperabas y perdiste y perdieron, no solamente en cuestiones emocionales, morales, sentimentales, sino inclusive es posible que hayas perdido en cuestiones económicas. La situación es que tú trabajaste mucho por esta relación, tú entregaste todo y la verdad es que las cosas no resultaron de la mejor manera como tú pensabas definitivamente. En un futuro más bien cercano, si las cosas siguen así de esta manera como tú te las, se está planteando en las cartas en este momento, la relación tiende a fracasar. La relación tiende a venirse abajo definitivamente. ¿Listo? Viene, no sé, un aburrimiento, como alejarse ustedes dos, apartarse. Es normal que en las relaciones existan estas épocas de tedio, de aburrimiento, de que no quiero saber más de esa persona, es normal, ¿listo? Porque el día a día va desgastando definitivamente las cosas, pero si se habla, si se toma conciencia de que se está construyendo algo, una relación de largo plazo, ¿listo? Entonces se pueden, no sé, darse tiempo, no te digo que es que se vayan a alejar, darse tiempo para sanar el uno el otro, a ver si tienen heridas de su infancia, bueno, a ver si tienen heridas con otras pasadas o de sus antepasados. Bueno, a veces guardamos ciertas lealtades con personas de nuestro pasado, nuestros antepasados, que si ellos no fueron felices, entonces inconscientemente el niño o niña interior siente que si es feliz, que si es diferente a las personas de sus antepasados, está traicionando esa lealtad. Bueno, todo eso hay que solucionarlo y yo, mira, lo que nos haya sucedido en nuestra niñez y lo que haya sucedido atrás de nuestras vidas con nuestros antepasados no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad buscar ayuda para no seguir repitiendo los patrones definitivamente. Acuérdense ustedes de los sueños y proyectos que han tenido como relación, como pareja. Y bueno, y sanen esas situaciones. El cielo los va a ayudar con esta situación. Pidan ayuda divina, pero como dice un dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, pide ayuda divina, pero también investiga, busca terapia, busca meditaciones, lee acerca de cómo sanar heridas para poder llevar una buena relación con tu pareja. Bueno, si se te hace a ti muy difícil decirle personalmente ciertas cosas a tu pareja, escríbele una carta con mucho amor, con mucho respeto, escríbesela o escríbele un WhatsApp o un correo o algo así. Aquellas cosas muy duras, muy feas, muy fuertes, puedes escribir sí una carta, pero esa carta sí la vas a romper, la vas a quemar y sus cenizas las vas a echar fuera para que te desahogues de esta situación. La relación de ustedes va a tener un quiebre, definitivamente. Va a tener un quiebre porque se van a dar cuenta, ya sea uno, el otro o los dos, de que, bueno, de que definitivamente están viviendo un camino aquí en esta tierra de aprendizaje,
pero también hay que disfrutar, también hay que ser felices, ¿no? No todo tiene por qué ser dolor. Recuerda que, y recuerda también tu persona especial, de que nadie es perfecto en este mundo ni en esta vida, que todos venimos para aprender. La relación de ustedes va a venir de una arriba así, así, subiendo, subiendo en un ascenso, pero se lo tienen ustedes que proponer ya mismo, definitivamente. ¿Listo? ¿Hay algo muy, muy secreto en esta relación? Bueno, va a salir a la luz definitivamente y es algo que los va a liberar a ustedes de muchas cosas, de muchas tensiones y que definitivamente es necesario que se sepan. Hay personas alrededor de ustedes que, entre comillas, son amigos o amigas. Mucho cuidado con esas amistades porque podrían estar siendo amigos bastante traicioneros. ¿Listo? No se olviden de sus sueños, de sus proyectos. Recuerden, todos cometemos errores. Y todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tú quieres cosechar? Entonces, fíjate bien qué es lo que siembras. Bueno, escríbete una palabra de poder para esta relación que está en construcción, una relación bonita. Llega el amor, llega la paz y la sabiduría a mi relación, a mi hogar, a mi casa. O escribe hecho está. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.